Soy el hermano Percy J. Riley. Hoy vamos a estar hablando sobre una falsa enseñanza que ha surgido dentro de la iglesia evangélica ya por muchos años. Mucha gente, muchos evangélicos, mejor dicho, me acusan de atacar a la iglesia evangélica. Pero cuando les pregunto que me den sus pruebas, nunca lo hacen. Bueno, para los evangélicos, muchos evangélicos, el hablar de los errores doctrinales que hay dentro de la iglesia, para ellos eso es un ataque. En otras palabras, lo que yo voy a hablar en esta noche, para muchos evangélicos, es considerado un ataque. Porque lamentablemente dentro del mundo evangélico existe mucha ignorancia en cuanto a la doctrina y las enseñanzas que la palabra de Dios nos enseña. Una de estas falsas enseñanzas es el atar y desatar. ¿Cuántas veces hemos escuchado a muchos predicadores, a muchos cristianos, que cuando comienzan a orar, dicen: yo ato en el nombre de Jesús, yo desato en el nombre de Jesús, y algunos ni siquiera mencionan el nombre de Jesús, sino literalmente dicen: yo ato toda hueste espiritual, yo ato toda malicia, yo ato todo espíritu, yo ato todo aquello, todo espíritu de adulterio, lo atamos y dejamos libre en este momento, desatamos puertas de bendición, desatamos bendición en la vida de esta persona, de aquella persona. En otras palabras, se la pasan atando y desatando a su antojo, atando a espíritus en una supuesta guerra espiritual. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado de la guerra espiritual que se libran supuestamente muchos evangélicos, especialmente pentecostales, y atando espíritus diabólicos, espíritus que andan en las esferas celestiales, pero según ellos tienen el poder para hacerlo y la autoridad para hacerlo? Bueno, en esta noche vamos a hablar sobre si la enseñanza de atar y desatar es bíblica o no. ¿Cuántas veces hemos escuchado desde los altares a predicadores decir: y atamos al espíritu de adulterio y desatamos el poder de Dios? Mi pregunta es: ¿dónde está en la Biblia que hay un espíritu de adulterio? Cuando uno presta atención a este tipo de enseñanzas, nos podremos percatar que existe algo erróneo con todo esto. ¿Desde cuándo con nuestra declaración desatamos el poder de Dios? ¿Sí me entienden? ¿Dónde está en la Biblia, en esta Biblia o en la Biblia suya, que el cristiano tiene poder para desatar el poder de Dios? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Me lo pueden decir? ¿Dónde está escrito que si yo oro, yo tengo ese poder para atar y para desatar la bendición de Dios en la vida de las personas? ¿Es eso escritural? Lo curioso es que para muchos creyentes, mejor dicho, ellos tienen la autoridad para desatar la bendición de Dios. Como que si el poder de Dios estuviese atado, esperando a que nosotros lo desatemos. ¿Sí se dan cuenta del error? Muchos dicen: vamos a desatar la bendición de Dios. ¿Desde cuándo la bendición de Dios está atada para que tú o yo le demos libertad? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde aparece? Yo no lo he visto en los 66 libros que tiene esta Biblia. Y créame, el Nuevo Testamento lo he leído varias veces. Lo he leído desde San Mateo hasta Apocalipsis. Lo he leído como unas 20 veces. Todo el Nuevo Testamento. Y jamás he encontrado que el creyente tiene la autoridad para desatar el poder de Dios en una vida. ¿Sí? Pero analicemos cuidadosamente
esta aseveración de atar y desatar? Primeramente, nos tenemos que preguntar si existe un espíritu de adulterio, como muchos predicadores anuncian: yo ato todo espíritu de adulterio. Mi pregunta es, ¿dónde está en la Biblia que hay un espíritu de adulterio? En cierta ocasión, cuando yo participaba en el Ministerio de Liberación, porque nosotros participamos en el Ministerio de Liberación, se me acercó una hermana y me dijo: hermano, yo quiero que usted ore por mí y reprenda el espíritu de comer cornflakes o cereal de maíz. Si saben, aquí en Estados Unidos se conoce el cornflakes, o sea, el cereal ese de maíz, donde viene un gallito pintado, ese es cornflakes. No sé cómo se dirá en otros países. Dios mío, Padre. Parece chistoso, ¿no? Que no sepa yo cómo se llamaba en Latinoamérica, pero el cereal, pues. Esta hermana tenía la preocupación que estaba poseída por un espíritu de cornflakes. Pues amorosamente le tuve que explicar: hermana, no existe tal cosa como una posesión de un demonio de cornflakes. Eso no es bíblico. ¿Sí? Y lamentablemente es lo mismo que sucede con el espíritu de adulterio. Y luego nos tenemos que preguntar si el poder de Dios está atado. El poder de Dios no está atado. Si hemos escuchado a muchos predicadores exponer y decir, y también muchos hermanos: vamos a desatar el poder de Dios en tu vida. Mi pregunta es: ¿dónde dice en la Biblia que el poder de Dios está atado? Como sola escritura, nos debemos de basar sola y exclusivamente en lo que está en la Biblia. ¿Sí o no? Es lo que la Biblia nos enseña. Por eso somos sola escritura, o sea, solamente la escritura. Y es curioso que muchos evangélicos hablan cosas, dicen cosas y creen cosas que no están en la escritura. Como por ejemplo el espíritu de adulterio. Como por ejemplo, vamos a atar el poder de Dios. Hermanos, denle libertad del Espíritu Santo. ¿Y desde cuándo el Espíritu Santo está preso? ¿Se dan de cuenta que muchas veces expresamos cosas que bíblicamente no son correctas? Pueden sonar espirituales, pueden sonar bien, pero porque suenen bien, aparezcan como espirituales, no significa que son bíblicas. El Espíritu de Dios no necesita que tú le des libertad. Es el Espíritu Santo quien puede libertarte, quien puede darte libertad, pero tú a Él no necesitas darle libertad. Al aplicar el sentido común, nos damos cuenta de que ambas aseveraciones son falsas. Tanto el espíritu de adulterio como el abrir las ventanas de los cielos o el atar o desatar son aseveraciones falsas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. El adulterio no es un espíritu. No, el adulterio no es un espíritu. Entonces, ¿qué es? Me preguntarán algunas personas. El Espíritu Santo es una obra de la carne. Eso es lo que es el adulterio. Es una obra de la carne, conforme a lo que dice el libro de Gálatas, donde dice, en adición, no existe ningún hombre en el mundo que pueda desatar el poder de Dios. Vuelvo a repetirlo. No existe ningún hombre de Dios, por más consagrado que esté a Dios, por más santificado que esté a Dios, que pueda desatar el poder de Dios. No existe. No hay ni un solo hombre o mujer que tenga ese poder. ¿Sí? Dios es Dios y Él no está sujeto ni está atado a mi voluntad.
o a mi poder, o a mi, ¿cómo podríamos decirlo?, a mi capricho. Él es Dios. Dios es soberano. Lamentablemente, estos conceptos se presentan en una iglesia y todos a una voz gritan amén, gloria a Dios, aleluya. Cuando el pastor se sube, cuando el predicador se sube y dice, vamos a orar para que las puertas de los cielos se abran y las ventanas del cielo se abran y descienda la bendición de Dios a su vida, todos dicen amén, gloria a Dios. Mi pregunta es, ¿dónde está en la Biblia? Dígame, aquí está mi Biblia. Si alguien me muestra capítulo, versículo y libro donde está eso, yo me retiro de las redes sociales. Pero ¿saben qué? No lo van a encontrar. ¿Saben por qué? Porque no es bíblico. Usted y yo no tenemos el poder para desatar, no tenemos el poder para abrir, no tenemos el poder para abrir las puertas de los cielos y menos las ventanas de los cielos. ¿Sabe por qué usted y yo no tenemos el poder para hacerlo? Porque usted y yo no somos Dios. Nosotros somos criaturas. Somos criaturas. Pero la Biblia dice que yo soy un hijo de Dios. Sí lo dice. Pero el Padre está arriba. Usted y yo estamos aquí abajo. Usted no tiene la autoridad, ni yo tampoco. Para entender bien lo que la Biblia enseña sobre atar y desatar, tenemos que hacer un poco de investigación. No es solamente leer el versículo bíblico y decir, y yo os doy poder para atar y desatar. Qué bueno, gloria a Dios. Entonces, vaya al hospital y ore por los enfermos y que todos se sanen. ¿Qué va a pasar? Ok. Esta es agua. Ordénele a esta agua que se convierta en vino. Agua, yo declaro y decreto que te conviertes en vino. ¿Se convirtió? No. El único que lo pudo hacer se llama Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Pero vamos a investigar profundamente a qué se refiere con atar y desatar. ¿Les parece bien? Gloria al Señor. Existe una ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia. Esta ciencia se llama la hermenéutica. La ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia se llama hermenéutica. Hermenéutica. Se le llama ciencia porque esta disciplina envuelve pasos sistemáticos y evaluaciones para extraer las verdades de la palabra de Dios. La primera regla de la hermenéutica es que hay que dejar que la Biblia interprete a la propia Biblia. ¿Sabe cuál es el problema de mucho evangélico? Que mucho evangélico quiere que la Biblia diga lo que ellos quieren que la Biblia diga. Y eso no es así. La Biblia no tiene que sujetarse a mis caprichos, a mis emociones o a lo que yo quisiera que la Biblia diga. La Biblia se interpreta a sí misma. Por esto digo, y me van a perdonar, estoy en mi trabajo. Gloria a Dios. Por esto digo que la primera regla de la hermenéutica es que hay que dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Haciendo esto, podemos analizar el trasfondo de estos conceptos erróneos que por tradición llevamos arrastrando por mucho tiempo. Por esta razón, mis estimados hermanos, es que existen muchas falsas enseñanzas. Por esta razón es que surgen sectas como los unicitarios, los testigos de Jehová,
los mormones, los adventistas, la luz del mundo y otros sinfín de sectas que hay por ahí. Y también esa es la otra razón por la que hay falsas enseñanzas. El concepto de atar y desatar, muchos lo derivan del pasaje del Evangelio según San Mateo, donde Jesús habla por sus discípulos diciendo lo siguiente: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, mas si no te oyere, toma aún contigo. Se me está moviendo el teléfono. Permítame un momento. Es que mi teléfono está vivo. Ahí está. A ver. Ahí me veo mejor. Gloria a Dios. Sigo leyendo. Dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, dice la Biblia. Ay Dios. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dice Jesús, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis, y ahí viene lo que a tanto cristiano le gusta, pero que lo usan fuera de contexto. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será dado, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 consagrados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. San Mateo capítulo 18, 15, 20. Una buena exegesis. Permítame un momento. Hello. I found these keys sitting on the bench. Oh, okay. Right outside of stage 1. Oh, okay. Right with a fridge. Yeah. Okay, thank you. There's something. Go ahead. Yeah, I'll put it right here. Gloria a Dios. Perdón. Como estaba diciendo, una buena exegesis de este texto nos demostrará varias cosas. Primeramente, este texto presenta que la idea principal es el perdón y la disciplina. Recuerde que estamos hablando dentro de la hermenéutica y estamos analizando el texto dentro de su contexto para ver lo que la Biblia realmente está enseñando, ¿sí? En otras palabras, la idea central de estos versículos nos habla del procedimiento bíblico a seguir cuando hay una falta entre hermanos. Vuelvo a repetirlo. En otras palabras, la idea central de este versículo de San Mateo 18, 15 al 20, hermano amado, nos habla del procedimiento bíblico a seguir cuando hay una falta entre hermanos, y no de atar a demonios, no de atar al espíritu de adulterio, no de atar al espíritu que nos hace comer y comer y comer. No, se está hablando de la disciplina, del perdón, ¿sí? Ni tampoco nos habla de desatar el poder de Dios en una vida, o desatar bendición en una vida, o de abrir las puertas de los cielos o las ventanas de los cielos. El texto menciona que si alguien comete una falta, primeramente hay que
reprender a esa persona a solas, en privado, ¿sí? Los dos. ¿Sabes qué? Quiero hablar contigo privadamente. Y ahí hablan los dos de lo que pasó. Si esa persona no acepta, entonces tú tienes que llamar a otra persona o a otras personas. Si esa persona no escucha a esos otros hermanos, se lleva a la iglesia. Good night. Luego, si la persona no escucha, entonces se van añadiendo testigos hasta finalmente presentarlos a la iglesia o a la asamblea en general. Eso habla de la disciplina dentro de la iglesia. ¿Sí me están entendiendo? En otras palabras, el atar y desatar es la autoridad que tiene la iglesia cuando se reúne en el nombre de Jesús. Vuelvo a repetirlo. En otras palabras, el atar y el desatar es la autoridad que la iglesia tiene cuando se reúne en el nombre de Jesús. Cuando el pueblo de Dios se reúne, hay autoridad en el nombre de Jesús para disciplinar a esos que se extravían del camino de Dios. Las frases atar y desatar eran términos empleados por rabinos. Vuelvo a decirlo. Las palabras atar y desatar eran términos rabínicos y eran términos que usaban los rabinos para denotar sus enseñanzas. El doctor William Barclay, en su comentario del Nuevo Testamento, explica este concepto. ¿Sí? Vamos a ver lo que decía William Barclay explicando este concepto de atar y desatar. Gloria al Señor Jesús. Desatar y atar eran palabras entre los judíos. Se referían frecuentemente a las decisiones de los grandes maestros y de los grandes rabinos. El sentido corriente que cualquier judío reconocería era permitir y prohibir. Atar algo era declararlo prohibido. Y es a eso a lo que se refería Jesús. En otras palabras, Jesús no estaba diciendo, ok, iglesia, ahora ustedes tienen el poder para decirle a Dios que abran el cielo y que descienda bendición sobre su vida. No, eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Sigo leyendo el comentario de Barclay. Desatar y atar eran palabras entre los judíos. Se referían frecuentemente a las decisiones de los grandes maestros y de los grandes rabinos. El sentido corriente que cualquier judío reconocería era permitir y prohibir. Atar algo era declararlo prohibido y desatar era declararlo permitido. Eran expresiones corrientes en relación con la ley. Era de hecho lo único que podían querer decir en ese contexto. Era muy claro que estos términos no son para dar a entender que atar y desatar no significa que el cristiano deba de entender que puede atar demonios o desatamos el poder de Dios. No, de ninguna manera. Con esto no digo que no tengamos autoridad para echar fuera demonios. ¿Sí? La realidad del caso es que si creo que Dios nos ha dado la facultad para echar fuera demonios, pero lo que deseo expresar es que el uso de estos términos y en específico este pasaje para validar una práctica no es consono con lo que Mateo y sobre todo el Espíritu Santo querían expresar. Por ende,
es un error doctrinal el decir que atamos a un demonio o declaramos inoperante la obra de Satanás. En fin, la Biblia nos enseña, la Biblia no nos llama a atar nada. ¿Sí me entienden? ¿Sí me comprenden? La Biblia no nos enseña a atar nada. Eso no es lo que Jesús está enseñando. Eso no es lo que la Biblia nos está enseñando. Si estas personas dicen atamos a un espíritu o demonio, entonces, ¿qué hacen con él luego que lo atan? Vuelvo a repetirlo. Si usted ata a un demonio, ¿qué hace después que lo ata? Si estas personas declaran inoperantes a espíritus o enfermedades, ¿por qué entonces no declaran absolutamente inoperante el poder de Satanás en el mundo? Aunque muchos han dicho esas palabras, aún hoy día vemos la maldad de Satanás en el mundo siendo operante, lo cual valida la falsedad de esa creencia. Siempre comento que una mala ortodoxia produce una mala ortopraxia, sí. En otras palabras, una mala enseñanza produce una mala práctica. Muchos dirán, bueno hermano, ¿qué hacemos con el texto que habla de atar al hombre fuerte? Surge esa pregunta. ¿Qué hacemos con el versículo que dice que atemos al hombre fuerte? ¿Qué hacemos? Si no podemos atar a un demonio, ¿qué hacemos con ese versículo que Jesús habla de atar al hombre fuerte? Expliquémoslo. Existen varios textos que mencionan estos ejemplos. El primero es Mateo 12:29. De otra manera, dice la Biblia, ¿cómo puede uno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Vuelvo a repetirlo. De otra manera, ¿cómo puede uno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Y entonces podrá saquear su casa. El segundo es, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte. Y entonces podrá saquear su casa. Mateo 3:27. Permítame un momento, voy a tomar un poquillo de agua. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Seguimos. Y finalmente, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, esto está lo que posee. Mas si viniere otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte sus despojos. Lo voy a volver a leer de nuevo por si no me entendieron. Y finalmente dice la Biblia, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Mas si viniere otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte sus bienes. Lucas 11:21 al 22. Un análisis exegético de estos pasajes, mis estimados hermanos, nos ayudará a entender bien lo que quiere decir. En estos pasajes es el mismo Señor quien ata a Satanás. Es el Señor Jesús, el hombre más fuerte, no Satanás. Quien hace la acción de atar, aquí es Dios.
y no el enemigo. En adición, nuestras declaraciones de atar no atan a Satanás. Vuelvo a repetirlo por si no me escucharon. El que yo decrete, el que yo declare, te ato, Satanás, ¿saben lo que están haciendo? Nada. Satanás no es atado porque usted lo declare. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos Dios. Sencillo. El milagro de la encarnación fue el comienzo del límite del poder de Satanás y culminando con su derrota en la cruz del Calvario. Lo repito de nuevo por si no me oyeron. Declaraciones de atar no atan a Satanás. El milagro de la encarnación fue el comienzo del límite del poder de Satanás y culminando con su derrota en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Fijémonos en esta palabra: y despojando a los principados. ¿Quién despojó a los principados y las potestades? Quien los despojó no fue el creyente. Quien los despojó no fue la iglesia. Quien los despojó fue Jesucristo. Nuevamente consultaremos al erudito en el Nuevo Testamento, al Dr. William MacDonald. Este nos explica que es el Señor quien tiene esta potestad y añade, leo, bien lejos de estar colgado con Satanás, el Señor Jesús era el vencedor de Satanás. Esto lo ilustra él con la historia del forzado. El forzado es Satanás. Su casa es la esfera en la que él tiene influencia. Sus bienes son sus demonios. Jesús es aquel que ata al forzado, entra en su casa y saquea sus bienes. En realidad, la atadura de Satanás tiene lugar en etapas. Comenzó con el ministerio público de Cristo. Será cierto en mayor grado durante el reinado milenio, Apocalipsis 20:10. Actualmente el diablo no parece estar atado y sigue ejerciendo un poder considerablemente, pero su sentencia está decidida y su tiempo es corto. Entonces, hermanos amados, podemos comprender y entender que quien tiene la autoridad es Jesucristo. Para comprender mucho más este concepto, podemos aprender del ejemplo que nos brinda el apóstol San Pablo. Cuando Pablo estaba siendo atacado por un mensajero de Satanás, Pablo no lo trató de atar. Vuelvo a decirlo. Cuando Pablo estaba siendo atormentado por un demonio, Pablo no lo ató. ¿Sí? En ningún lugar de la Biblia vemos a Pablo diciendo: yo ato a este aguijón en mi carne y lo declaro inoperante en mi vida, o desato el poder de Dios sobre mi cuerpo para ser sanado de esta dolencia. Amén. ¿Dónde está esto que yo acabo de leer en la Biblia? ¿Dónde está lo que yo acabo de decir en la Biblia? Si usted busca lo que yo acabo de decir, no lo va a encontrar. Primero, Pablo jamás ató el aguijón en su carne y jamás declaró inoperante en su vida o desató el poder de Dios sobre su cuerpo para ser sanado de este aguijón. ¿Qué hizo Pablo? Vamos a ver lo que hizo Pablo. Pablo oró a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo dije? Pablo oró a Dios. ¿Qué debe de hacer usted cuando le vienen los problemas?
¿Qué debe de hacer usted cuando está enfermo? Atar y desatar, reprender al demonio de enfermedad, de ninguna manera. ¿Qué hizo Pablo? Pablo oró a Dios, el hombre más fuerte, para que él tomara carta en el asunto. En otras palabras, Pablo oró a Jesús, el hombre más fuerte, para que él, Jesucristo, tomara cartas en el asunto. Es Jesús quien va a reprender. Es Jesús quien va a hacer la obra. Es Jesús el que va a traer bendición a tu vida. Es Jesús el que va a traer sanidad a tu vida. No son mis declaraciones, no son mis ataduras o mis desataduras. Mejor dicho de otra manera, no es mi atar o mi desatar o mi declaración o mi decreto lo que va a hacer la obra de Dios en mis circunstancias. Es Dios, cuando yo vengo a Él, cuando yo clamo a Él, que Él va a hacer la obra. Porque toda la gloria se la debemos a Él. Él es el único que puede ayudarnos en el día de dificultad. Él es el único que nos puede socorrer cuando todo se está acabando. No eres tú, no soy yo, es Jesucristo en ti. Entonces vemos que Pablo oró a Dios para que él tomara carta en el asunto. Fue Dios quien le dijo a Pablo lo que pasaría en su vida respecto. Pablo solamente se conformó y se sometió a la voluntad de Dios. Cuando Pablo oró a Dios, ¿qué fue lo que dio Dios a Pablo sobre ese aguijón? Bástate mi gracia. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Se conformó y sometió a la voluntad de Dios. ¿Qué haría un cristiano hoy en día? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo que tú no me vas a ayudar? ¿Cómo que tú no me vas a librar de este aguijón? Pero si tú prometiste, Señor, tu palabra lo dice y yo declaro. No, Pablo no hizo eso. Cuando Dios le dijo, bástate mi gracia, Pablo dijo, amén, Señor, soy tu siervo. Un verdadero cristiano se somete a la voluntad de Dios. Pablo nos dio el ejemplo y eso es lo que nosotros también debemos de hacer. Otro caso en la Biblia es el de Job. Luego de ser atormentado por el mismo Satanás, no vemos en ningún lugar de la Biblia a Job declarando inoperante o atando y desatando demonios. Eso no lo vemos en Job. Pero, ¿qué vemos más bien en Job? ¿Qué vemos en Job? Lo que sí vemos en Job es a un hombre que nos relata la Biblia, que fue justo y se sometió a Dios en su vida. Eso es lo que vemos. No vemos a un Job reprendiendo demonios, no vemos a Job atando y desatando, ni abriendo puertas de bendición en su vida. Vemos a un hombre de Dios sometiéndose a Dios. Existe una falta de ejemplos donde alguien en la Biblia ataba a un demonio. No existen bases bíblicas para eso. Hoy en día existe la falsa enseñanza que un cristiano puede atar demonios. Muchos cristianos mencionan que yo até al diablo en el nombre de Jesús y que desaté una legión de ángeles guerreros sobre una persona. Perdónenme, vuelvo a insistir, ¿dónde está en la Biblia que usted tiene el poder para desatar
una legión de ángeles sobre la vida de algún creyente. ¿Dónde está eso en la Biblia? Vuelvo a repetirlo, quizás no me oyeron. Muchos cristianos mencionan que yo até al diablo en el nombre de Jesús y que desaté una legión de ángeles, guerreros, sobre una persona. El Nuevo Testamento está silencioso a estas enseñanzas. El Nuevo Testamento no menciona eso, se queda callado. ¿Qué debe de hacer un cristiano cuando la Biblia se queda callada ante una enseñanza? Guardar silencio como la Biblia lo enseña. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas reveladas de Dios son para nosotros, pero las cosas que Dios no revela son para Él. Es lo que la Biblia enseña. Vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento está silencioso a estas enseñanzas y solo explican que el énfasis es en predicar el Evangelio y orar a Dios. Dios es quien ata al hombre al forzado, no nosotros con nuestras declaraciones. ¿Sí? Nosotros dependemos total y absolutamente de Dios. No es Dios quien depende de nosotros. Nosotros nos movemos a la voluntad de Dios y no es Dios quien se mueve a nuestra voluntad. Hermanos, yo me despido. Le doy gracias a Dios por cada uno de los que han estado comentando. Gloria a Dios. Quedamos en la paz de Cristo. Yo me despido, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo. Si tienen alguna pregunta, por favor, diríjanla a mi correo pastorpercyj@gmail.com. ¿Ok? Las letras en mi teléfono me salen muy pequeñas y no puedo leer los comentarios. Nada más veo líneas blancas, pero si tienen alguna pregunta pueden dirigirla a mi correo electrónico que acabo de decir, Percy J. Riley o pastorpercyj@gmail.com, y dígame: pastor, usted enseñó sobre este tema, atar y desatar, y yo tengo esta pregunta, y si Dios lo permite le estaré contestando. Hermanos, que Dios los bendiga, Dios los guarde, y si Dios lo permite, hasta el próximo video, y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Paz de Dios. Gloria a Dios.